caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén. Amén, hermanos. Buenas tardes todos. Brevemente, hoy vamos a hacer una revisión. Brevemente decía antes de pasar a la segunda parte. Estamos estudiando a este personaje y habíamos comentado que era muy importante hablar de él en las clases anteriores. Y ya lo hicimos la semana pasada, pero esta vez quiero darle un enfoque especial, porque la semana pasada ya notamos que había una similitud entre el ángel de Jehová y ¿qué personaje? Y Jesús, Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ahora vamos a ahondar un poquito más en la deidad, en el aspecto divino de este personaje. Pero revisando, recordemos, nosotros entendemos que existen tres personas divinas que trabajan conjuntamente, en armonía, coordinadamente. Existen desde siempre, no tienen principio, no tienen fin. ¿Sí? Y a esto se conoce como, no sabemos cómo se pronuncia, algunos han usado el término Jehová, por ejemplo, el caso de la traducción de la Reina Valera. La Iglesia Católica fuertemente usa el término Yahvé y otros escolares, estudiosos, usan el término Yahweh. Yahweh. Y este como que se parece un poquito, ¿no? Porque tiene le han agregado arbitrariamente dos vocales, pero eso no es garantía de que sea así, la pronunciación. No sabemos. Habíamos comentado también que en las Escrituras aparece el término Elohim, que significa Dios, pero en un sentido plural. Denota, implica que es más de una sola persona. Y esto lo vemos, por ejemplo, habíamos citado versículos donde dice, hagamos al hombre, está hablando en Elohim, y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos, está hablando en plural. Y también mencionamos este caso de la Torre de Babel, ¿no? Cuando dijo Dios, descendamos y confundamos. Muy bien. Hay otro término que se usa, Adonai, que quiere decir el Señor. ¿Sí? El Señor. Y los rabinos les gusta mucho este término, Hashem. Hashem es un término eufemístico que quiere decir el nombre, refiriéndose al nombre de Dios, ¿no? Pero sin mencionarlo, sin comprometerse. Recuerden que en la tradición judía, en el pueblo hebreo, era una cosa bien seria mencionar el nombre de Dios, y esto estaba reservado solamente para el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote se atrevía a pronunciar el nombre, y por un tiempo se supo. Pero como hasta los escribas, los que traducían la Biblia, hacían copias del Antiguo Testamento, ellos también tenían mucho temor de escribir el nombre completo. Entonces usaban simplemente estas consonantes y dejaban para el sumo sacerdote el pronunciarlas. Pero esa tradición lamentablemente se perdió, es decir, cómo verdaderamente se pronunciaban el nombre que nosotros, por ejemplo, en español decimos Jehová. No se llegó a continuar, se perdió la continuidad de la correcta pronunciación. Pero sí sabemos que este nombre está derivado de una raíz hebrea que es Aye. Muchos lo pronunciarán Aye, Aye, diferentes pronunciaciones. No voy a discutir eso, pero tiene que ver con el verbo ser. En otras palabras, el nombre sagrado de Dios tiene que ver con el ser. Ser. Así que vamos por tomar un ejemplo, si nos adherimos a la pronunciación Jehová. Jehová significa el que es. Por eso Jehová cuando habla Jehová dice yo soy.
De allí viene el concepto de la raíz hebrea que está asociado con este verbo ser. Lo curioso es que hemos también visto que nosotros entendemos como Jehová al Dios. Sin embargo, también hemos visto que Jehová se usa no para una sola persona, a veces hasta para más de una persona. ¿Recuerdan cuando Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria? Y él le dijo que no podía ver su gloria. Sin embargo, Dios dijo, verás mi espalda, pero no verás mi rostro, porque ninguna persona puede ver mi rostro y seguir viviendo, y va a seguir viviendo. Así que, he aquí la hendidura en una peña, te pondré allí, te cubriré con mi mano y pasaré, y tú verás mi espalda, pero no verás mi rostro. ¿De quién está hablando ahí? Es de Dios, decimos nosotros, pero ¿de quién exactamente? ¿Estaba hablando del Padre? ¿Estaba hablando del Espíritu Santo? ¿Estaba hablando del Hijo? ¿Estaba hablando de los tres? ¿O de quién estaba hablando? Porque mire, dice que Dios lo escondió en la hendidura a Moisés, ¿verdad? Con su mano, para que no viera su rostro. Todos estos, cada uno de ellos, son entidades espirituales, divinas, no tienen cuerpo. Son seres espirituales. Individualmente, cada uno de ellos. Y aún como conjunto, como Dios, también son seres espirituales. No se pueden ver. Entonces, ¿a quién vio? ¿A quién realmente vio? El único que se ha manifestado al pueblo hebreo en forma física, ¿quién ha sido? ¿Ya? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová es un personaje que ha permitido a Dios manifestarse al pueblo, a las personas. Porque Dios como Dios no puede ser visto. Y aún el mismísimo ángel de Jehová, recuerden, varios personajes que lo vieron en su momento, el entendido de ellos era que si lo veían al ángel de Jehová, estaban literalmente viendo a Dios y que por lo tanto podían morir. Eso es lo que ellos entendían y comprendían. Después hemos visto que el ángel de Jehová tiene cualidades, tiene virtudes, tiene autoridad, tiene virtudes como por ejemplo ser omnisciente, estar en todo lugar, es todopoderoso, puede perdonar pecados, ese ángel de Jehová. Y en la Biblia encontramos, en las Escrituras encontramos que cuando Dios le habla a Moisés, le dice, enviaré a mi ángel, cuídense de obedecerlo, porque él no les perdonará si se rebelan, porque mi nombre está en él. Así que era un personaje muy, muy especial, no era cualquier ángel. Era un ángel al que hemos visto también se le podía adorar. Nosotros vemos que a los ángeles no se les adora. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde los ángeles dicen, mira, no me adores porque yo soy consiervo tuyo. Solamente el ángel de Jehová aceptaba adoración. Y entonces, pero la pregunta era, ¿el ángel de Jehová era acaso el Espíritu Santo? ¿Era acaso el Padre? ¿Era acaso el Hijo? En el Nuevo Testamento hemos escuchado al mismo Señor Jesús decir, al Padre nadie le ha visto jamás. Entonces no podía ser el Padre, porque al Padre nadie le ha visto jamás. El Hijo le ha dado a conocer, Él le ha dado a conocer al Padre. Y nos queda, ¿sería el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo es un ser espiritual, no se le puede ver. Tampoco. Pues comenzamos a ver varios pasajes que correlacionan al ángel de Jehová con el que va a venir en el futuro, con el Mesías. Y entonces llegamos a la conclusión de que el ángel de Jehová
fue el mismísimo Señor Jesucristo, antes de encarnarse, que mediante poderes sobrenaturales que Él tiene, permitió manifestarse físicamente, no reencarnación, pero físicamente para ser visto. Y mayormente fue visto como un varón, como una persona común y corriente, ¿no? Hasta se dice que tenía un báculo, como quien dice una vara para apoyarse y caminar. ¿Sí? Eso fue en el caso de cuando hizo los milagros, en el caso ¿recuerdan el cabrito que le puso y lo tocó y ahí encendió fuego? O también cuando estuvo luchando con Jacob, este ángel de Jehová, y como no pudo vencerlo, entonces tocó en la cadera de Jacob, y pues ya paró ahí Jacob de seguir insistiendo en luchar con él. Y dice, has luchado con los hombres y has luchado con Dios y has vencido. Y hay una referencia después que vemos que él mismo dice, ¿no? He visto a Dios cara a cara y mi alma se ha librado. Por suerte, no murió. Porque pues estuvo luchando con el ángel de Jehová. Y el que veía al ángel de Jehová iba a morir. Pero obviamente el ángel de Jehová lo que quería era simplemente reconfortar, darle más, ¿cómo diríamos? Más confianza de que él estaba formando parte del plan de Dios y que no tenía que temer con todo lo que iba a venir después. En otras palabras, el ángel de Jehová vino a pelear con él solamente para fortalecerlo. Pero dicho sea de paso, le cambió el nombre. Y ojo, que es el mismísimo ángel de Jehová quien le cambió el nombre a Jacob. Y le dijo, aquí yo te digo que tu nombre no más será Jacob, sino Israel. Pero hay otros versículos donde decimos que Dios le cambió el nombre a Jacob. Bien, entonces vamos viendo estas cositas para no confundirnos. Entonces podemos decir esto. El Espíritu Santo es Jehová, el Hijo es Jehová, el Padre es Jehová. Y ellos tres, como armonizan y trabajan en conjunto, ellos son un solo Dios. Ellos son Jehová, el que existe. Por eso es que escuchamos siempre esa frase insistente en el Antiguo Testamento. Oye Israel, porque Israel conocía de que había más de un ser espiritual ahí. Israel sabía eso. Pero ellos escuchaban siempre esto. Oye Israel, Jehová es uno. No te confundas. Es uno. Solo uno. Y eso era lo que constantemente Dios le decía a su pueblo Israel. Que ellos eran uno solo. Ellos trabajaban en conjunto. Eran un solo Dios. Y son un solo Dios. Entonces el concepto de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, algunos pueden decir, bueno, el Espíritu Santo desde la creación, ¿verdad? ¿No? Cuando se menciona que el Espíritu estaba sobre la superficie de las aguas. Y decimos, y el Padre creador, el Padre en el principio creó, decimos nosotros, ¿no? Porque eso es lo que asumimos siempre. ¿Y el Hijo qué estaba haciendo? Estaba observando nomás, sentado. ¿Qué dicen ustedes? El Padre es el Creador, el Espíritu Santo estaba presente porque pues, es la entidad espiritual que producía el trabajo de Dios como Dios. Como alguna denominación no cristiana dice, es la fuerza activa de Jehová, que es algo impersonal, que no es persona, sino es simplemente una fuerza, la fuerza que tiene Dios. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo se contrista, tiene emociones. Una cosa impersonal no puede tener emociones. Eso lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios es uno solo, pero son tres entidades individuales. Ahora,
Alguien pudiera decir, bueno, del Hijo, el Hijo pues recién lo hemos conocido en el Nuevo Testamento. No sabíamos del Hijo, ¿verdad? Porque no se menciona en el Antiguo Testamento. ¿O sí? ¿Dónde? ¿Dónde se menciona al Hijo? Bueno, se menciona al Mesías, es verdad, se menciona al Mesías. Pero no en esa relación que nosotros entendemos que Dios, Jehová Dios, decidieron desarrollar diferentes roles. Y eso no fue para el tiempo en que estuvo Moisés, ni siquiera en el tiempo que estuvo Abraham. Eso la Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, este plan ya estaba hecho, que iban a desarrollar estos roles. ¿Okay? Casi siempre asumimos que el Jehová del Antiguo Testamento es el Padre, ¿no? Decimos, Jehová Padre, nuestro Padre Jehová. Pero ya les he dicho, Jehová es cada uno de ellos y los tres en conjunto, trabajando armonizadamente, los tres son un solo Dios, los tres son Jehová también. Jehová, si queremos, podríamos verlo como nombre a la vez, pero al mismo tiempo es una descripción de su naturaleza, es de ser, ellos son, que existen, sin explicación de que si tuvieron un comienzo o no, como nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a pensar, ¿no? Decir, pero ¿y quién creó a Dios? Ya desde ahí ya estamos mal. Porque somos tan finitos que tenemos esas limitaciones de comprensión, ¿no? A Dios nadie lo creó jamás. Dios ha existido siempre. Pero eso no es fácil de entender, porque nosotros tenemos esa tendencia siempre a comparar, ¿no? No, pues yo conozco a Pedro que ya nació y se murió. Y que queremos reducirlo a Dios como si fuera un ser humano, que si tuvo principio. Entonces, Dios no tuvo principio. Ok, entonces, en el Antiguo Testamento vemos realmente a los tres trabajando en forma conjunta. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar algo que nos va a sorprender mucho. Bueno, decimos, Dios Padre es el creador, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué se dice en Juan? ¿Qué? Todas las cosas fueron creadas ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Entonces, Cristo no era un espectador durante la creación. Las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¡Qué bárbaro! ¡Qué contraste con lo que siempre hemos pensado, siempre hemos creído! Es una cosa bien, bien importante. Pero esa es la razón por la que yo decidí que habláramos de este personaje, porque a veces tenemos ciertas nociones parciales, ¿no? O no entendemos, no comprendemos bien cuestiones básicas de doctrina que debemos saber, porque es importante saber esto, conocer esto. Aquí llego también a este punto en que quiero advertirles que hay que tener muchísimo cuidado. Debido a ello, debido al hecho de que decimos que el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová, entonces también existe una enseñanza herética que dice, ok, Jehová en realidad es uno solo, es el Hijo. Son los unitarios que se les conoce también, Jesús solo Jesús y tantos nombres que existen, ¿no? Entonces, es un solo personaje, sino que desarrolla roles diferentes. Entonces hizo un show cuando estaba bautizándose, hizo pensar que venía el Espíritu Santo y que estaba hablando con el Padre, pero que en realidad era el mismo. No es así, son tres personas diferentes, pero que trabajan conjuntamente y son un solo Dios. Y a eso le llamamos Trinidad. Y algunos dicen, hermano, espérese un momento, porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Por lo tanto, Trinidad no existe. No existe en la Biblia. No existe. Es como que si dijéramos, la palabra automóvil no existe en la Biblia. Por lo tanto, el automóvil no existe. Es el mismo argumento. No tiene sentido. No vale ese argumento. El hecho de que no se mencione literalmente no quiere decir que no exista. Existen muchísimas cosas que no se mencionan en la Biblia, pero existen.
Y usted ya se podrá imaginar, ¿no? No existe helicóptero, no existe avión, no existe televisión, no existe el iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden ustedes pasar todo un día hablando de objetos que no se mencionan en la Biblia y que existen. Bien, es por supuesto un ejemplo bien sencillo que estoy dando, no es necesariamente un ejemplo muy fuerte. Hermana. Sí, la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia, pero entendemos que la Trinidad está implícita, está en varios versículos se evidencia. Se evidencia. Ok, pasemos ahora a esto. El ángel de Jehová, parte 2. En Éxodo 6, 1 al 8, pero voy a citar solamente el versículo 3, dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, le dice a Moisés, ¿no? Algunos dicen, no, pero a Jacob se le apareció como Jehová. Pero eso fue un sueño, no fue una aparición física. Fue un sueño, una revelación a través del sueño. Realmente a ninguno de los mencionados aquí, Abraham, Isaac y a Jacob, Dios se apareció como Jehová, o se dio a conocer con el nombre de Jehová. Muy bien, continuamos. En Éxodo 33, del 11 al 14, voy a leer solamente el 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Pero ya sabemos nosotros que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo podían hablar físicamente, así que tenía que ser solamente la manifestación del ángel de Jehová, en el cual estaba el nombre de Jehová, de los tres, y tenía toda la autoridad para hacerlo, como un representante, por decirlo así. En el 33, 18, y voy a leer el 18, básicamente 18 al 23. Él entonces dijo, Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar mi bien, todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová. En unos versículos posteriores vemos que pasó Jehová y proclamó el nombre Jehová, Jehová. ¿Cuántos vemos ahí? 3. El que pasó y la proclamación Jehová, Jehová. Jehová pasó proclamando el nombre. Interesante, ¿verdad? Pero leamos lo que está aquí. Dice: y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. El que está hablando aquí se está manifestando físicamente, porque tiene una mano. Y ojo, el Padre es un ser espiritual, no tiene manos, no tiene ojos, nadie lo puede ver. El Espíritu Santo de igual manera. Al Hijo tampoco, pero el Hijo en este caso se está manifestando como Jehová, el ángel de Jehová. ¿Ok? Y por eso dice: te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Así que este personaje tiene espaldas. Y ojo que está hablando de Jehová, en este caso el ángel de Jehová. Mas no verás mi rostro, porque ya lo dijo antes, no puede ver nadie mi rostro y vivir. Y esa era la razón por la que los otros personajes que habíamos dicho, que vieron al ángel de Jehová, cuando se dieron cuenta que era realmente el ángel de Jehová, ya estamos muertos, ya estamos fritos. Ese fue Manoah, Gedeón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el mismísimo Jacob, cuando peleó con este varón, que era el ángel de Jehová. No murieron. Muy bien, continuamos en Deuteronomio 4, versículos 35 y 39. Dice:
A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Porque Dios es uno solo. Y fuera de él no hay dioses. Algunos dicen, no, pero el Padre es Dios y Jesús, el Hijo, es un Dios menor. Eso contradice ese versículo. Fuera de mí no hay Dios, dice Dios. ¿Se entiende? Si nosotros asumimos que el Dios en realidad solo es el Padre y que por acá tenemos al Hijo afuera como un Dios menor, y Dios dice que no, fuera de mí no hay otro Dios, ni pequeño ni grande. Entonces esa manera de explicarlo no tiene validez, no tiene sentido. En Deuteronomio 6:4 leemos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es lo que les estaba diciendo, ¿no? Cómo insistentemente al pueblo hebreo se le dice Jehová es, uno es. Porque los hebreos sabían que había más de un solo personaje. Más de uno solo. Y esta frase se conoce como la Shema o Shema, dicen otros. Que era lo que se acostumbraba a los hebreos desde niñito a rezar. Oye Jehová, Jehová tu Dios, uno es. Es uno solo. Aunque veas otras manifestaciones de mí, diría Dios, yo soy uno solo. Aunque veas más de una sola persona o más de una sola entidad, yo soy uno solo. Luego leemos en el 32-39, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ok, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. En Isaías 43, versículo 10 y 11 leemos, vosotros sois mis testigos, le está hablando al pueblo hebreo, a la congregación. Dice, y mi siervo, les está hablando a ellos, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue tomado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el Nuevo Testamento sabemos que el Señor Jesús salva o no salva. Y si asumimos que Jehová es solamente el Padre, ¿cómo explicamos entonces que el Señor Jesús también salve? Si Él no es el Padre. De hecho, Jesús dice, yo y el Padre, Él se distingue del Padre. El Padre es una entidad diferente a mí. Yo he venido aquí a obedecer al Padre, a hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer. ¿Ok? No tendría sentido este versículo. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Leemos en el 44, 6 y 8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y soy el postrero. Miren, está hablando Jehová aquí. Y fuera de mí no hay Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién dice eso? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Qué interesante, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento dice, y fuera de mí no hay Dios. Así que si es el Padre, solamente, no tiene sentido lo del Nuevo Testamento. Y si es Jesús solamente, tampoco tiene sentido. ¿Y dónde lo dejamos al Padre? A menos que entendamos que Jehová es uno solo. ¿Ok? A cada uno de ellos le podemos llamar por su esencia, por su naturaleza, por su existencia eterna. Jehová, 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 pero los tres son Jehová. Uno solo. Uno solo. ¿Ok? No es una sola persona que hace el papel de tres personas ficticias o de dos personas ficticias, sería en este caso, ¿no? Como dicen los unitarios. No es así. Son tres divinidades en una sola. Es un solo Dios. No es un Dios con tres cabezas, no son tres dioses, no es un solo Dios. Un solo Dios, porque trabajan en armonía, en conjunto y buscan un solo propósito. No es que cada uno se va por su lado, ni tampoco toman decisiones, como dije en la clase anterior, por democracia, ¿no? A ver, levanten la mano, a ver, ganamos aquí, el Padre y el Hijo votamos y le ganamos al Espíritu Santo. No es así. Sí, hermana.
como nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Ya, pero somos la misma persona. Ya. Exacto, ese es otro ejemplo. Habíamos dado muchos ejemplos de cómo pueden existir cosas que les llamamos unidad, pero que implica más que una sola persona, objeto o cosas. Dijimos familia como un ejemplo, ¿no? La familia está compuesta por varias personas, pero es una sola familia. Claro, eso es un ejemplo muy rudimentario que se me ocurre a mí con mi limitado conocimiento humano, porque pues no vamos a pretender conocer la esencia de Dios, que es algo más allá del entendimiento del hombre. ¿Sí? Pero por lo menos podemos tener una idea, ¿sí? A grosso modo, una idea de que pueden existir más de una sola persona y sin embargo constituir una sola entidad, en este caso como Dios. Luego continuamos. Dice aquí, fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos, le dice a su pueblo Israel, ¿no? No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Continuamos en Isaías 45, 21, 23. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Está hablando Jehová. ¿Y qué leemos en Romanos 14:1? ¿Ante quién se doblará toda rodilla? Ante Jesús. El Antiguo Testamento dice ante Jehová. El Nuevo Testamento dice ante Jesús. Filipenses 2, 10, 11 también, algo parecido. Y en Apocalipsis 17, 14 y 19 dice que Él es Señor de señores y Rey de reyes, porque en Apocalipsis dice Rey de reyes, Señor de señores, en el 17, y en el 19 cambia el orden nomás, dice Señor de señores y Rey de reyes. Y toda rodilla se doblará ante el Rey de reyes, que es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Así dice. Pero en el Antiguo Testamento leemos que es Jehová quien dice, ante mí se doblará toda rodilla. ¿Ustedes creen que hay un conflicto aquí? No. A ver, explíqueme. Porque Jehová se manifestó en el Antiguo Testamento a los profetas y conocemos de Dios por medio de ellos, y en el Nuevo Testamento conocemos de Dios por medio de Jesús. Porque en Jesús se manifiesta toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Y Jesús hizo conocer al Padre. Ok. En otras palabras, cuando dice, ante mí se doblará toda rodilla, el Jehová que está hablando en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. En otras palabras, el Señor Jesús antes reencarnado. No hay ningún conflicto aquí. Es el mismo personaje. Lo escuchamos algunas veces como ángel de Jehová. Hemos visto, ¿no? Que se empieza a hablar del ángel de Jehová y después dice, y Jehová. Es el mismo personaje que sigue hablando, pero ya habla como Jehová. ¿Y por qué tiene esa autoridad? Porque Jehová mismo dice que su nombre está en él, en el ángel de Jehová. Toda su autoridad, toda su plenitud está allí. Así que por eso el ángel de Jehová puede hablar como Jehová. Está autorizado a hablar como Jehová. Continuamos. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Esto debería hacernos pensar, porque todos los dioses antiguos, los dioses paganos, siempre han sido una sola persona nada más. ¿Por qué dice aquí, no hay nada semejante a mí? Porque Él es muy especial, este Dios. No es semejante a los dioses paganos que eran. ¿Ven? Le encuentran sentido a la frase porque dicen, no hay nada semejante a mí. Porque en efecto, los dioses paganos eran individuos
eran unipersonales, unipersonas, una sola persona. Y por eso Dios puede decir, no hay nada semejante a mí, yo soy especial, yo tengo esta esencia, esta naturaleza. No la tienen los dioses paganos. Continuamos. En Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Si Él fuera el Padre, ¿no estaría contradiciendo a Jesús? Que en el Nuevo Testamento vemos que no hay otro Salvador, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos sino en Jesús. Jesús es el único que salva. No hay. Entonces la única explicación es la participación del ángel de Jehová, físicamente manifestado, no encarnado todavía, porque Él se encarnó al momento que nació de la Virgen María. Continuamos. En Joel 2:27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y que mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Quién reinará sobre la tierra? 1000 años. Pero aquí en el Antiguo Testamento dice que es Jehová. ¿Hay alguna contradicción? No, porque Él es Jehová. Como es Jehová el Padre, como es Jehová el Espíritu Santo. No hay ninguna contradicción. En 1 de Juan 1:3 leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, era parte de lo que llamamos Trinidad, aunque no aparezca el nombre Trinidad. Algunas denominaciones no cristianas dicen que, bueno, la traducción ahí debería hacerse como, en el principio era el verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Pero ya hemos leído antes versículos que dicen que Jehová dice, fuera de mí no hay Dios. No hay, ni pequeño ni grande, por si acaso. Es que no es válida esa forma de interpretarlo. Este era en el principio con Dios. Está hablando del Señor Jesús, del Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero nosotros leemos que en el Nuevo Testamento Dios creó los cielos y la tierra. Entonces está reconociendo la naturaleza divina de Jesús, que Él es Dios creador. Todas las cosas en Él no solamente fueron creadas, sino que subsisten. De otra manera no existirían, dejarían de ser. Subsisten por el Verbo. En Juan 1:18 leemos también, a Dios nadie le vio jamás. ¿Ok? A Dios como Dios nadie le vio jamás. El unigénito, dice, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y algunos dicen, oh sí, le dio a conocer cuando vino en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ahí es donde lo dice. No, Él le ha dado a conocer al Padre desde más antes. Porque Él se manifestó a los hombres como, ¿cómo? Y de esa manera dio a conocer al Padre. Porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Ok, continuamos. En Juan 1:45, Felipe, uno de los primeros discípulos de Jesús, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Moisés escribió de Jesús? Moisés escribió de Jehová y también del ángel de Jehová. Lo que pasa es que a Jesús no lo conocían como Jesús en ese tiempo, pero sí lo conocían como el Hijo y como el ángel de Jehová. Y les voy a mostrar dónde hay un versículo que dice que sí se le conocía al Hijo. Pero pienso yo que no era una cosa muy común de la gente de conocer. De hecho, la persona que lo manifiesta lo hace por inspiración divina del Espíritu Santo. Ya lo vamos a leer. Dice aquí,
En Juan 5:46, el Señor Jesús le dice a los que le estaban increpando: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Otra vez. Y nosotros sabemos que Moisés solamente escribió de Jehová y menciona al ángel de Jehová. Pero de ninguna manera Moisés habla del Hijo directamente. Por supuesto, sin usar los términos, los nombres, Jesús ni Jesucristo, mucho menos. En Juan 10:30-38 leemos aquí esto. Dice: yo y el Padre uno somos. Otra vez. Uno somos, es decir, hay unidad. Cuando dice uno somos, quiere decir que están trabajando en forma conjunta. Pero usted diría: oh, hermano, estamos bajando entonces la Trinidad, le estamos bajando a solamente a dos. No, es solamente está enfatizando la presencia del Padre, pero no de ninguna manera está pretendiendo decir que no existe el Espíritu Santo. Dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, es que le dijo: pues no, yo y el Padre uno somos. Prácticamente estaba él afirmando su naturaleza divina. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre, dice, está en mí y yo en el Padre. No dice para que creáis que yo soy el Padre. Yo soy el Hijo y yo soy el Padre. Entonces, eso va para los unitarios. No dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Eso es diferente, completamente diferente. Leemos luego en 6:14. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio a través del cual se puede llegar al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, él está diciendo: yo lo estoy revelando a mi Padre. Ahora ya le habéis visto. Curioso, ¿no? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Los discípulos estaban perdidos todavía. Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y aquí los unitarios se alegran y dicen: ¿no es? Es uno solo, es Jesús solo, ¿no? Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí no le dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre soy yo? ¿Así dice? No, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? ¿Sí? Y el Padre en mí, es decir, que estamos trabajando juntos. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que soy yo, dice, no, el Padre que mora en mí. ¿Y por qué dice el Padre que mora en mí también? Recuerden que él está hablando como humano, porque tiene una naturaleza humana. Ahora sí está reencarnado, a diferencia del Antiguo Testamento, que era una manifestación física. Aquí es diferente, aquí está reencarnado como un ser humano común y corriente, pero sigue siendo divino. No ha perdido su naturaleza divina, tiene naturaleza humana, pero es divino a la vez. Dice: el Padre que mora en mí, él hace las obras. Es curioso, ¿no? Él entiende que como humano, en realidad él no está haciendo las obras, por ejemplo los milagros, porque como humano ningún humano puede hacer milagros, solamente Dios puede hacerlo. Dios a través de él, a través de Jesús. Creedme que yo soy el Padre, dice. No, yo soy en el Padre, otra vez, y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, otra vez, dice, ¿no? Se reconoce que el Padre existe aparte de él.
Y todo lo que pidieres al Padre, esto lo he puesto aquí en color amarillo porque es algo bien interesante, dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? ¿El Padre lo hará? ¿Qué dice? Lo hará Él mismo. Pero hay que respetar el orden, porque Él sigue, Él está como hijo, porque Él tiene naturaleza humana, se ha reencarnado, y Él tiene que respetar, como con su naturaleza humana, tiene que respetar a quien lo envió, el Padre, que lo envió como humano. Dice, hay que pedirle al Padre, pero yo lo haré, dice. Y de esta manera, es curioso, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, ellos siguen trabajando en forma conjunta y el uno glorifica al otro. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Porque algunos dicen, no, Jesús está supeditado al Padre, entonces es menor que el Padre. Pero aquí estamos viendo que Él está ofreciendo hacerlo todo. Incluso si le pedimos al Padre, el que lo va a hacer es Jesús, ultimadamente. Qué curioso, ¿no? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, porque todavía no llegamos ahí. No podemos entender todo y no podemos pretender que vamos a conocer la esencia, la naturaleza de Dios. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así que esto es como un misterio, hermanos. Aun cuando nosotros aquí tratamos rudimentariamente de explicar lo mejor que podemos, esto sigue siendo todavía un misterio. Es algo muy, muy complejo que va más allá de nuestra capacidad cerebral, mental o como querramos decir. Dice, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, y continúa hablando de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto está en Colosenses 2:3. ¿Okay? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, ya había mencionado nuestra hermana Moni temprano, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo. ¿Ok? En Hechos 7:38 leemos, está hablando aquí, si mal no recuerdo es Esteban el que está hablando aquí, refiriéndose a Moisés, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, en otras palabras, la ley. ¿Okay? Pero si leemos en Éxodo 19:20, no menciona el ángel ahí. ¿Quién está hablando? Jehová. Así que Jehová entregó la ley a Moisés. Sin embargo, aquí dice que fue el ángel que hablaba con Moisés. ¿Ok? Lo pueden leer después ustedes. Y finalmente, en 1 Corintios 10:4 leemos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Por eso nuestra clase se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama nuestra clase? Caminando con Cristo, porque lo estamos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Y que no digan, ay hermano, ¿cuándo hará una clase sobre Cristo? No, estamos viendo todo el recorrido, todo lo que el Señor Jesús, manifestándose como el ángel de Jehová, fue enviado por Jehová para guiar, proteger al pueblo hebreo. ¿Sí? Y es el mismo ángel de Jehová que hizo prodigios. ¿Recuerdan cuando mató a 150,000 asirios? El ángel de Jehová, ahí estaba. Y cuando castigó a David en esa muerte en Jerusalén, era el ángel de Jehová que estaba ahí. ¿Ok? Ese es nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse. Ok, mis hermanos, espero que esta clase haya servido. Ya nos excedimos de tiempo. No quiero robarle su cafecito ni su pan. Nos vamos a despedir en oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Acompáñanos a
el tiempo que continúa, Señor, con la meditación de tu palabra en el santuario y alabanza. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.